Vamos a hablar con el ex juez Carlos Rosanquia, que tenemos en línea. ¿Cómo te va, Carlos? Buenos días. Hola, buen día, ¿cómo estás? Bien, gracias por atendernos. No, por favor. Bueno, primero que nada, queremos saber tu opinión en cuanto a cómo ves la intervención o no del Poder Ejecutivo Nacional en la justicia, ¿no? Porque se ha jactado este gobierno de decir que la justicia es independiente, pero sin embargo, enseguida sale a pedir, por ejemplo, un juicio político a un juez como Ramos Padilla, que está interviniendo y que no le gusta cómo está interviniendo. Bueno, es obvio que la afirmación del presidente es casi una broma, yo diría una burla, porque el país sabe que ellos no son independientes del gobierno, que ha operado sobre el Poder Judicial desde el primer día, que ha presionado, amenazado y perseguido. Por lo tanto, hay que sacarle el no, como decía Freud, que no se meten, sí se meten, se meten y hacen mucho daño, por supuesto. ¿Y cómo has tomado esta decisión de la Corte de darle en realidad lo que, digamos, lo que Ramos Padilla necesitaban era un poco más de recursos para investigar este tema? No fue gran cosa, pero de alguna manera fue un gesto político interesante, ¿no es cierto? Claro, en realidad ese tipo de reclamos existió siempre, yo lo he hecho personalmente, incluso cuando Lorenzetti era presidente de la Corte, he ido personalmente a pelear, a reclamar, a enojarme con él, siempre tuve muy buena respuesta por lo menos, pero quiero decir, lo que históricamente uno pudo haber reclamado, en el caso mío era porque yo no tenía muchos recursos para los juicios de lesa humanidad, el contexto actual es completamente distinto. Ajá. Es decir, la respuesta que la Corte da es en el contexto político que estamos viviendo. Tiene mucho valor porque está incluido en esa decisión el propio presidente de la Corte, que sabemos, nos consta que ideológicamente está muy cerca del gobierno y está mucho más en sintonía con la posición de la gente que está defendiendo el propio gobierno y que está involucrada en esa causa, que de su compañero de la Corte. Ahora, en este caso, justamente, y ya hablando del discurso de Carlos Rosenkrantz, cuando arrancó este año judicial, sonó a un discurso bien armadito de campaña. No sé cómo lo habrás visto vos. No, es que yo no tuve oportunidad, no tuve posibilidad de escucharlo. Ajá. Leí muy pocas cosas, pero obviamente los mensajes que se dan en la inauguración de los años judiciales siempre van a tono con el contexto que se está viviendo. Los de Lorenzetti eran fantásticos, porque el hombre habla muy bien, estimulaba mucho, pero además lo que se veía las veces que yo estuve es que la gente de la Corte lo que hace es representar un modelo de justicia que es siempre el mismo en realidad, o sea, es una justicia elitista, es una justicia que hay que modificar de raíz, y que tiene a su vez un grupo muy importante de gente que los apoya, que son en este caso la Asociación de Magistrados, que tiene muchísimo poder. Ustedes piensen que son los que proveen de consejeros representando a los jueces en el Consejo de la Magistratura, la asociación. De modo que la incidencia que tienen en toda la vida política de la justicia es muy grande, y en el caso de la Corte Suprema depende cómo se estén dando las relaciones de poder. Por supuesto, era muy distinta la gestión de Lorenzetti y de la de Rosenkrantz. Claramente, estoy refiriéndome a mi conocimiento personal con los juicios. O sea, Lorenzetti es un hombre que apoyó la realización de los juicios por delito de lesa humanidad. Me consta a mí personalmente. Por lo tanto, desde ese punto de vista, es innegable que tiene una vocación democrática muy superior a la que tiene Rosenkrantz, que viene votando en contra, que ha votado el 2-1, ¿se entiende? Carlos, ¿cómo está? Lucía lo saluda. ¿Qué tal, Lucía? Bien. ¿Qué opinión le merece esta investigación que está llevando a cabo Ramos Padilla, que está dejando al descubierto una red de espionaje que involucra no solamente a políticos y periodistas, sino a integrantes del Poder Judicial como fiscales y jueces? Y más también, ¿no? Y más también, sí. Por lo menos eso es lo que hasta ahora está saliendo a la luz, pero seguramente haya más detrás. Sí, yo creo que llega a la Casa de Gobierno. A mí me parece que esta investigación, en realidad, como muchas veces sucede, comienza por azar. O sea, aparece esto porque se les ocurrió reunirse en Pinamar.
y tuvieron la pésima suerte de que le toque a un juez honesto como Ramos Padilla. Esta es la incidencia a veces del azar en el destino de la gente y a veces del propio país. La causa queda en no sé por cuánto tiempo, porque en realidad el gobierno tiene la prioridad de sacar esa causa de ahí, porque rebalsó por completo lo que podía ser una causa, en principio, de la investigación de una banda de extorsionadores, que la hay, pero que, como decía Lucía recién, tiene que extenderse la investigación porque va a alcanzar sectores de poder inimaginables. Ahora, hay dos cosas yo quería preguntarte, una sobre esto particularmente y otra sobre cómo encaró el presidente de la Corte este discurso que habló de crisis de legitimidad, y hago hincapié en esto porque justamente cómo hace la sociedad para confiar en uno u otro juez. Digo, porque está el caso de Ramos Padilla por un lado, donde por ahí interpretamos que está siguiendo una investigación pertinentemente, y está el caso de Bonadío, que no deja de pedir la prisión de la expresidenta Cristina Fernández de Kirchner, y ahí nosotros, digamos, no le creemos. Y hay gente que le cree y hay gente que no le cree. ¿Cómo hacemos para poder entender esta lógica y para que la gente pueda creer en la justicia? No, bueno, el trabajo de manipulación que viene haciendo el gobierno es precisamente para que la gente le crea a Bonadío y no a Ramos Padilla. Ajá. En el caso de Ramos Padilla, insisto, es uno de los jueces más decentes que tiene la justicia federal en el país. En el caso de Bonadío, es uno de los jueces más corruptos que tiene la justicia federal del país. De un hombre que no tiene escrúpulos, que ha encarcelado gente inocente y lo hace con un goce, como muchas cosas que hace el propio gobierno, ¿cierto? Disfrutando de la maldad que ejerce. Por lo tanto, es tarea de cada uno ver a quién le cree. Claro. Si uno se pasa el día mirando TN, por supuesto que es un picoteo mental extraordinario que tiene, insisto, tiene su origen en la manipulación específica que el gobierno se propuso y que le dio frutos, pero ojo, porque le dio frutos hasta ahora. Se está cayendo ese castillo de naipes, porque toda manipulación tiene un final, ¿no es cierto? O sea, pensemos que la metodología de manipulación actual tiene su origen teórico en los 11 principios de Goebbels del nazismo, así como suene de doloroso y fuerte. Pero aquello que es lo que Jaime Durán Barba toma como inspiración clarísima, además de su pública admiración a Adolfo Hitler, se cayó. Es decir, aquello que era y funcionó porque mataron millones de personas, y sin embargo se cayó, si no seguiría el nazismo, claro, en Europa. Sí. De modo que si aquello que fue tan pensado, porque Goebbels era un hombre realmente que tenía una imaginación muy grande y muy siniestro, y sin embargo se cayó, se murieron todos, se suicidaron, se lo juzgó en Nuremberg algunos, pero quiero decir, si aquel imperio del mal se cayó, que es de aprendices, porque la verdad, no sé, escuchar funcionarios del gobierno actual, no hay que saber mucho para darse cuenta que no les interesa un pepino de nada, no les interesa de la gente, pero tampoco les interesa dar una imagen distinta que la que dan, que es ridícula verdaderamente, ¿no es cierto? Carlos, bueno, Stornelli no se presenta de vuelta, recusa al juez, el gobierno pide la destitución solamente por el espectáculo mediático. Digo, ¿esto es probable que pueda suceder? Digamos, que puedan realmente destituir a Ramos Padilla por esto. No, en este momento no, hace un tiempo sí. Ajá. Entre los cambios que se fueron produciendo hay pequeñas modificaciones en la relación de fuerzas en el Consejo. Sí. Hay límites que algunos consejeros tienen y que antes no tenían. Hay cierto prurito actualmente que no había hace 6 meses o un año o cuando asumió Macri. Entonces, desde ese punto de vista, como no le dan los números para destituirlo, necesitan 9, sí. Y sí le daba en otro momento para muchísimo más, con distintos jueces que han perseguido, eso genera un cambio en el resultado de esta historia. Ajá. Porque el presidente se apoya para la tontería que dice, porque él le dijo a Majul, no solo aceptó que está persiguiendo específicamente a Ramos Padilla a través de otro personaje siniestro que es el ministro de Justicia, sino que además él hizo mención explícita
a que Ramos Padilla ya ha hecho varias, textual palabra del presidente. Claro. Y ustedes saben cuáles son esas varias, ¿verdad? No sé si lo recuerdan. Sí. Una son sobre las tarifas de gas y la otra es la inconstitucionalidad de la designación de los 2 jueces de la Corte por la ventana. Sí, por sí. lo tanto, cuando Macri lo persigue a Ramos Padilla, él mismo dice que lo persigue por estas cosas que son las que tienen que enorgullecer a cualquier juez. Claro. No sé si Sí, totalmente claro. ¿Y cuál es tu opinión sobre Carlos Stornelli? Bueno, Stornelli es un delincuente, más allá de lo que uno puede haber conocido históricamente, hay una realidad que surge de lo que se escucha en los audios, que no es un rumor. Ajá. No es que en el bar se dice que él es un delincuente. Él es un delincuente, y yo lo digo porque ni yo, ni vos, ni Lucía somos jueces de ninguna causa, es como ciudadano que lo opinamos. Si uno escucha los audios, doy nada más que un ejemplo, si en uno de los miles de audios D'Alessio le propone delitos gravísimos y la respuesta es ok, un abrazo, say no more, dice Charlie García, no podemos discutirlo, pero es un hombre que está en esos audios, se ve la complicidad delictiva de ellos. Lo que a mí me preocupa es que ahí lo que se ve es una banda que saca plata a empresarios a cambio de no ir presos, etcétera. A mí me preocupa que esa banda forma parte de una banda más grande, Claro. que llega a la casa de gobierno, no tengo la menor duda. ¿Y usted cree que le viene bien a Stornelli y toda la gente que estaría involucrada en esta red de espionaje la figura tan controvertida de Marcelo D'Alessio? Porque no digo que no haya cometido delitos, pero pareciera ser que esta figura tan impresentable de D'Alessio, que es el único detenido por ahora, sirve como modo de perejil a todos los que deberían caer y no caen. No, es lo que quieren que suceda, pero no es así. Está también presos los 2 comisarios, y la cantidad de elementos que hay en la causa, más el llamado indagatoria Stornelli, claramente está orientando la investigación a algo mucho más amplio, que es lo que asombró también al propio juez Ramos Padilla, pues lo dijo en el Congreso, que tiene que ver con una red de espionaje nacional e internacional, involucra países amigos de la Argentina y no tan amigos. Es decir, esto es mucho más grande de lo que parece, se le fue de las manos al gobierno, y como toda organización delictiva, porque en realidad la gestión actual del gobierno es una organización delictiva muy amplia y muy peligrosa, porque ellos han hecho un culto de la manipulación de la sociedad. Realmente es algo gravísimo que en algún momento ojalá se investigue y se pueda hacer que rindan cuentas. Pero creo que el panorama es ese, es decir, se le va de las manos, no contaban que esto algún día iba a salir a la luz, y menos por una reunión en un bar de la playa. Y bueno, así pasan las cosas. Porque esa gente se cree impune. Este es el problema. Ellos han tantos años trabajado en la impunidad y robado tanto, y nunca les pasó nada. Nada más analicen la figura del presidente todos estos años, con desfalcos multimillonarios, familiares reconocidos y probados, que quedan en la nada por la impunidad que ellos logran en una justicia parcialmente muy corrupta. Carlos, ha sido un gusto tenerte acá con nosotros, ¿eh? Ahí se nos fue. Carlos, bueno, queríamos despedirlo al ex juez Carlos Rosansky, que realmente ha sido una charla muy linda que hemos tenido aquí en Locos por el Aire.